Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver un poquito cómo es Cinema 4D, ¿sí? Esta es la interfaz, de a poco se van a ir haciendo amigos, así que espero que me sigan de a poquito. En principio nos encontramos en esta vista de perspectiva, ¿sí? Cinema nos introduce lo que es el eje X, que va a ser este rojo que tengo por acá, el eje Y, que va a ser el vertical, y el eje Z, que es la profundidad. Entonces voy a tener ancho, determinado por el X, alto, determinado por el Y, y profundidad, determinado por el Z, ¿sí? Importante, con el clic en la ruedita del mouse voy a poder salir de esta vista. Con el clic en la ruedita voy a volver a entrar a las vistas, ¿sí? Con esto me voy a manejar para ir viendo una vista y la otra. Entonces, por default lo que nos vamos a encontrar es que la primera vista que nos abre es la perspectiva. Si yo saco voy a tener perspectiva en la esquina izquierda. A su derecha voy a tener la vista desde arriba de top. Abajo voy a tener la vista de frente. Y por último voy a tener la vista de un lado, que sería en este caso la derecha, ¿sí? Estas son las que vienen por default, se pueden cambiar, les recomiendo que las usen de esta forma, es bastante cómodo a la hora de modelar y animar o cualquier cosa que vayamos a hacer en Cinema. Entonces recuerden, clic en la ruedita, entro y salgo de cada una, me voy a quedar momentáneamente en la de perspectiva, ¿sí? Entonces, clic izquierdo y en la tecla Alt presionada me va a permitir girar en este mundo, ¿sí? Ahora, si yo Alt presionado y clic en la ruedita, voy a poder hacer un paneo. Esas van a ser nuestras tres formas de movernos. Clic izquierdo y Alt me permite girar. Clic en la ruedita y Alt me va a permitir hacer un paneo. Y el clic solo en la ruedita me va a permitir salir y entrar a cada una de las vistas. Recuerden que estos controles que les estoy nombrando los tenemos por acá arriba, ¿sí? Si hago clic en uno de estos botones y muevo el mouse, me genera lo mismo, un paneo. Zoom in, zoom out, que esto lo logran también con la ruedita para un lado y para el otro. Rotación, que es lo que lográbamos con el clic izquierdo y el alt. Y por último, salir de las vistas, ¿sí? Así que cualquiera de las dos formas es válida. Les recomendaría los shortcuts que nombré al principio porque es mucho más cómodo de manejar. Entonces, una vez que hicimos esta intro, un poquito acá lo que es Cinema, vamos a arrancar con las figuras más simples, ¿sí? Por acá tengo la pluma. Si yo hago un clic y mantengo presionado, voy a empezar a ver mis herramientas de splines, ¿sí? Voy a ir con la pluma. Para utilizar la pluma no voy a usarla en perspectiva, ¿sí? Voy a salir de esta vista y voy a ir a la de frente. Ahora vuelvo a mostrarles por qué. La pluma funciona muy similar a la de Illustrator. Yo hago un punto, genero un vértice. Si hago clic en otro lado, click and drag, puedo generar una curva y así sucesivamente. Para controlar solo un extremo de la curva, me paro sobre ese manejador y con Shift apretado puedo hacer que esa curva se dirija para otro lado y viceversa, ¿sí? El spline puedo cerrarlo o dejarlo abierto, no es problema. Voy a salir de esta vista y les voy a mostrar. Fíjense que los splines trabajan de forma flat, ¿sí? Yo acá lo veo en mi vista de perspectiva, esto no tiene profundidad, simplemente es una línea en el espacio. ¿Por qué lo hice en mi vista de frente y no en la vista de perspectiva? Porque si yo la pluma la utilizo en la vista de perspectiva, no solo me va a tomar el eje Y y X, sino que me va a tomar el Z también. Y esto fíjense que no es plano, sino que ya está haciendo puntos en el espacio, en cualquier punto de Z. En este caso no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a salir de acá. Fíjense que acá a la derecha vamos a tener este área donde se van a ir generando todos los objetos que nosotros tengamos en nuestra escena, ¿sí? Acá se me generó un spline, que fue el que yo acabo de realizar con la pluma. Con suprimir lo voy a borrar. Voy a volver a mi vista de frente. Vamos a dejar todas abiertas en realidad para que lo puedan ver como se va viendo ahí en la perspectiva, pero lo voy a trabajar desde la de frente. Estoy haciendo un spline. Si yo quiero cortar este spline acá, con la letra escape voy a poder cortar ese spline, ¿sí? Voy a borrar esto de vuelta y voy a volver a mis herramientas de spline básicas. Si yo mantengo el clic presionado acá, de vuelta puedo ver todos estos menús que a ustedes les aparezcan con la línea punteada arriba. Si sueltan sobre la línea punteada, van a poder tener todas las herramientas de una forma flotante. Yo lo voy a cerrar, ténganlo en cuenta, pero me voy a quedar con esto, ¿sí? Voy a tener por default, son bastante ilustrativas las imágenes, arco, círculo, elipse, que es
una espiral, ¿sí? Inside, que ahora lo vamos a ver un poquito, y el resto de las figuras, que si lo ven por acá, ya es bastante ilustrativo. Entonces vamos a hacer un círculo para que vean las primitivas. Fíjense que el círculo tiene sus opciones propias por acá abajo, ¿sí? Puedo manejar el tamaño de ese radio, puedo manejarlo con click and drag por acá, o puedo manejarlo con algún valor numérico puntual que yo ya sepa que quiero tener, ¿sí? Por otro lado, si chequeo el box de ring, esto me va a generar un aro, y ahí voy a tener dos valores, el radio interno de ese aro precisamente, y el radio externo. Voy a descliquear por acá, cliqueo en elipse, y voy a tener de vuelta ancho y alto para disociar y hacer de ese elipse lo que yo necesite, ¿sí? Estas son básicas. Voy a dejar el círculo por acá. Me voy a ir hacia un costadito y vamos a ver qué pasa. El rectángulo, ¿sí? Recuerden que todo se los va a posicionar en 0 de X, Y y Z. Con las herramientas de mover por acá arriba vamos a poder mover esto, ¿sí? Herramientas de mover a tener en cuenta. Herramientas básicas a tener en cuenta. La de mover, ¿sí? Que si yo me paro por encima de cada herramienta me va a decir el shortcut. En este caso es la E. No tiene nada que ver con la herramienta mover, pero si se fijan en el teclado va a ser práctico porque vamos a tener E, T de transform, que va a manejar la escala, y R de rotación, ¿sí? Entonces no es muy memorioso, pero tengo las tres cerquita en el teclado para que sea mucho más fácil de manejar. Con la E muevo, con la T afecto la escala, y con la R la rotación. Ya vamos a ver un poquito después mejor estas herramientas. No es nada loco. De hecho lo podemos ver tranquilamente ahora. Si yo me paro sobre alguno de los ejes de rotación, voy a estar girando en este caso en el eje X, eje Z y eje Y. De vuelta recuerden los colores que les di. Control Z para volver atrás. Vamos a dejarlo en su estado original. Con el transform, si presiono en cualquier parte, voy a hacer una escala proporcional, ¿sí? Lo mismo lo puedo manejar si quiero. Acá en el rectángulo, como bien habíamos visto con el círculo, tengo ancho y alto para disociar con valores de click and drag o con valores fijos que a mí se me ocurran. 250 por acá, vamos a poner 250 por acá y vamos a quedarnos con un cuadrado, ¿sí? Entonces, las opciones que tengo con el cuadrado por acá es la siguiente. A diferencia con el círculo que teníamos el ring y el elipse, en el cuadrado vamos a tener un checkbox que es para rounding. Como bien pueden ver ahí, lo que hace es redondearnos las esquinas. Puedo manejar ese radio de redondeo hasta que sea un círculo o un poco menos. Otra de las figuras básicas que tenemos, y esta es muy útil, es el inside, ¿sí? El inside hace lo siguiente. Es un fiel triángulo. ¿Por qué? Porque yo acá en el costado, en el objeto, puedo manejar más allá del radio, que venimos manejándolo con todos. Puedo manejar la cantidad de lados. Si yo a esto le pongo un 3, tengo un polígono de 3 lados, o sea que tengo un triángulo. Puedo redondearlo también como hice con el cuadrado o no, como gusten ustedes. Y a destacar otras más que tenemos acá, tenemos la de texto, por ejemplo, ¿sí? La de texto tiene lo siguiente. Van a aparecer por acá al costado, donde dice text, ustedes pueden borrar y escribir lo que quieran. ¿Sí? Cliqueo en cualquier otra parte y automáticamente me actualiza el texto. De vuelta, fíjense que seguimos trabajando con figuras planas. Pueden modificar la fuente por acá, ¿sí? Que tenga un poquito más de onda. Y también de vuelta podemos manejar la altura del texto, el espacio entre letras horizontalmente y las opciones que tenemos por acá. ¿Qué más tenemos de spline para ver? Y esto ya sería un poquito parte de que ustedes se pongan a investigar. Tenemos una estrella, pueden modificarle de vuelta a los lados a esa estrella, ¿sí? Girar esa estrella lo que necesiten. ¿Qué más tenemos acá? Cogwheel. Esto les va a ser muy útil a la hora de hacer tuercas, ¿sí? Parece una pavada, pero a veces se puede utilizar. En la solapa de teeth por acá voy a poder manejar cuántos dientes quiero que tenga mi rueda,
¿sí? Y después de vuelta los radios internos, externos de cada. Pero eso ya es que se pongan un poquito a jugar cada uno de ustedes y descubran los usos de cada uno de estos splines. Me voy a quedar con estos que tengo acá, ¿sí? Entonces, como decíamos, mis splines son planos. Yo lo que necesito es, para que esta tenga un poco de gracia, es darle una profundidad en Z, darle un relieve y hacer que estas figuras sean 3D. ¿Cómo hago eso? Por acá arriba, si hago clic de vuelta y me quedo apretando, recuerden que tiene también, si soltamos el clic acá, tenemos el menú desmontable. Voy a tener generadores, ¿sí? El primero que vamos a ver es el extrude. El extrude genera una extrusión, ¿sí? Lo que hace es darme volumen. Yo lo seleccioné, me apareció acá en mi línea de costado, pero no está afectando nada. Y acá les voy a meter un parámetro nuevo, que es el siguiente. Para que ese extrude afecte mis figuras, yo necesito que estas figuras sean hijas de ese extrude. ¿Cómo logro que sean hijas? Por ejemplo, voy a ir con el círculo. Si yo hago un clic and drag en el círculo, lo llevo para arriba hacia el extrude. En el momento que me aparece esa flechita para abajo, yo suelto y ese círculo ya no va a estar fuera, sino que va a estar dentro de ese extrude. Fíjese que acá en la perspectiva me generó volumen automáticamente, entonces esa extrusión está afectando ese círculo que tengo dentro. Si yo me paro sobre el extrude, voy a tener propiedades a manejar sobre ese extrude. Por ejemplo, movement, que esto va a ser siempre eje X, Y y Z, siempre van a aparecer en ese orden. Si yo aumento el Z, me va a estar dando más profundidad a mi figura, ¿sí? Vamos a quedar con un valor acá, 160 centímetros aprox, para que vayan viendo. Ahora, yo quiero darle esos 160 a mi cuadrado y a mi triángulo también. Quiero que todos tengan la misma profundidad. Entonces, ¿para qué voy a hacer un extrude por cada uno si puedo hacer uno que afecte a todos? Vamos a hacer lo que hice anteriormente con el círculo. Entonces arrastro el rectángulo. Cuando la flecha me aparece hacia el costado es que lo estoy haciendo hermano. Entonces voy a hacerlo hermano a este círculo, que ya es hijo del extrude. Suelto ahí. Fíjense que tengo el más o el menos al lado del extrude. Bueno, y esa interrupción es lo que pasa cuando uno tiene un gato y se está mandando cagadas. Volviendo a lo que estábamos entonces, estábamos hablando de que yo este rectángulo quiero que tenga la misma extrusión que mi círculo, ¿sí? Entonces lo arrastro para acá. Si tengo la flechita por el costado, lo estoy convirtiendo en hermano de mi círculo, que ya es hijo de mi extrude. Por ende, como verán, me van a quedar los dos hijos de mi extrude. Si bien yo lo tiré dentro de este extrude, no lo está afectando. Y esto es por lo siguiente. Si yo me paro en mi extrude, en las opciones voy a tener acá un checkbox que dice Hierarchical. Tengo que darle clic a esto para que afecte sí todos los objetos que tenga dentro. Entonces yo una vez que le di clic a eso, tranquilamente si me traigo mi triángulo acá adentro, también le va a dar la misma extrusión. Y si pongo el texto, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto de vuelta es porque quiero que todas mis figuras tengan el mismo nivel de extrusión, que es 160 en este caso. Si yo esto quiero darle valores diferentes, ahí sí debería manejarlo por extrudes separados y poder tener un poquito más de control sobre cada una de las figuras, ¿sí? Ténganlo en cuenta, se suele trabajar por separado porque nos da de vuelta más control sobre cada una. Pero para que sepan, si quieren utilizar un extrude para todo, recuerden chequear acá el box de... Algo para tener en cuenta con respecto al extrude es lo siguiente. Tienen una pestaña por acá abajo que dice caps, ¿sí? Fíjense que todas estas terminaciones son filosas, por así decirlo. Si yo voy a caps, tengo la del comienzo, la del final. Si yo a esto le pongo fillet cap, lo que va a hacer es redondear. Se fijan ahí, le va a dar un biselado. Si yo a esto le puedo aumentar el tamaño y le puedo aumentar las subdivisiones, lo cual va a hacer que eso sea más suave o menos suave la terminación, ¿sí? Fíjense que si aumentan mucho se les va. Pero esto pueden manejar. Y por ejemplo, ese por un lado es el fillet cap. Si yo acá en la terminación el cap le pongo fillet únicamente, lo único que va a hacer es redondear la terminación, pero me lo va a dejar hueco el objeto, ¿sí? Distinto a que si le pongo none, que directamente no me lo deja con capa, pero tampoco me hace un biselado
para una terminación más prolija. Esas son cositas a tener en cuenta que las van a encontrar en el extrude, en el lade también. Si se fijan, cuando tengan caps van a poder modificar lo que es la terminación para que no sea tan filosa y sea un poco más suave. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir con el resto. Voy a borrar esto por acá. Una cosita más que me olvidaba con respecto a los splines. Vamos a ir acá, volvemos a la de frente. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un círculo. Y a mí me gustaría que la terminación de este círculo sea cuadrada, ¿sí? Entonces, para eso voy a generar un rectángulo. Más o menos por ahí. Quizás un poquito menos. ¿Qué pasa? Estas siguen siendo dos figuras. A mí lo que me interesa es poder fusionar estas dos para después darles un extrude y que figuren como una sola, ¿sí? Entonces vamos a agregar un poquito más, vamos a agregar un triángulo por acá arriba. Como para que sea un poquito más compleja la figura, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesaría tener es el conjunto de estas tres figuras. Las tres están por separado. Para unir los splines, ¿sí? Desplegamos por acá al costadito. Esta solapa no la vimos, la vamos a ir viendo más adelante. Por ahora lo único que vamos a usar es el spline mask. Si suelto acá el spline mask, recuerden, como ya hicimos antes, todo esto tiene que estar dentro del spline mask. Lo hago hijo, ¿sí? Y ahí automáticamente por default me las une. Si yo me paro dentro del spline mask, tengo ciertas opciones que me hace que unión, ¿sí? Me une las tres figuras. Si no, puedo subtraer A, subtrae B. El A es el que tengo el primero y el B serían los últimos dos restantes. Entonces, si yo pongo A, subtrae B, lo que hace es a mi triángulo subtraerle el rectángulo y el círculo, ¿sí? Si cambio el orden de esto, vamos a poner el rectángulo acá arriba, lo que hace es a mi A le subtrae este B, que sería el triángulo y el círculo, ¿sí? Después a esto sí, de vuelta, le puedo aplicar el extrude. Y lo que tengo es una figura personalizada, pero que ahora tiene relieve. Entonces recuerden, el spline mask no solo sirve para unir, ¿sí? Depende de la fusión que le pongan acá. Ustedes pueden elegir B subtrae A subtrae B, intersecta, unión, etc. Para que jueguen un poco, pero tengan en cuenta que cuando tienen algo más complejo de hacer, pueden realizarlo con las figuras por default que teníamos por acá, o si incluso mismo un spline a mano. Vamos a meterlo acá adentro. Ahí va. ¿Sí? Entonces me queda una figura unida completa. Tengan en cuenta esto del spline mask porque lo vamos a ir utilizando, ¿sí? Entonces ahora sí, vuelvo. Borro por acá. Y voy a hacer lo siguiente, voy a conformar un trazo desde mi centro, que va a ser el eje Y, ¿sí? Voy a generar algo por acá, similar a una vasija, si quieren decirlo así. Pero fíjense, ahí voy a tocar escape para cortar el trazo. Fíjense que solo hice la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de mis generadores, como tengo acá arriba, vamos a encontrar otro que es el lade. Voy a aplicar el lade. De vuelta, recuerden que lo tengo que hacer hijo de para que lo afecte. Y el lade hace lo siguiente. El spline que yo le doy le da una vuelta a 360 grados y fácilmente tenemos una vasija. Fíjense igual que acá arriba me quedó cerrado. Esto es porque yo lo hice hasta el centro. Todo lo que haga hasta el centro lo va a cerrar. Bien, si yo quiero que esa vasija tenga cierto espesor y esté abierta, lo que voy a hacer es, vamos a borrar este spline por acá. Voy a entrar a la vista de frente, ¿sí? Lo que voy a hacer es, ese va a ser mi espesor aproximadamente, entonces voy a darle la forma que quiero a esto, hasta el centro otra vez. Acá voy a presionar escape porque no quiero cerrarla acá abajo, sino quiero cerrar por acá arriba. Fíjense que lo que estoy haciendo yo es darle un espesor, ustedes lo harán más prolijo claramente, ¿sí? Pero acá no lo cierro, lo dejo abierto. Entonces presiono escape, dejo abierto de abajo, que va a ser el punto donde se va a unir con el resto de la vasija.
y voy a aplicar el LADE. Esta vez no quiero hacer el paso de primero hacer el LADE y después hacerlo hijo del spline. Entonces, si estoy sobre el spline manteniendo apretada la tecla Alt, cuando yo toco uno de los generadores, automáticamente me lo hace hijo de. Fíjense que ahí me quedó una vasija donde... Esto que me quedó acá abajo es porque se me están juntando los vértices. Si yo acomodo acá va a quedar mejor. Fíjense que ahí me quedó la vasija hueca, pero con cierto espesor. Ya lo tengo armado, ¿sí? No tiene tapa, está bárbaro. En el LADE sí me paro sobre el LADE, igual que teníamos como el extrude. Vamos a tener opciones que son las siguientes. Puedo hacer que esto se complete o no 360 grados. ¿Sí? En este caso queremos, porque queremos que la vasija sea completa. Y vamos a tener la subdivisión acá de segmentos. Si yo a esto le agrego más segmentos, fíjense ahí que le resto. Vamos a ver con el display los lines. Los segmentos son lo que separa mi polígono, entonces si yo a esto le agrego más subdivisiones, lo que va a hacer es que la curva sea más prolija y se vea más redondeado y deje de ver toda esta segmentación, ¿sí? En cuanto más le bajo los segmentos, más cuadrado se va viendo, porque no respeta tanto la curvatura. En cuanto más le subo, mejor. Tampoco la idea es irme al carajo con eso, porque hace que todo sea más pesado, ¿sí? Fíjense que si yo pongo las líneas acá y me voy con la subdivisión a mucho más, todo esto lo que le estoy pidiendo al programa es que procese mucha más información, cuando en realidad no necesito 268, si con un 64 quizás ya se ve lo redondeado que necesito que se vea, ¿sí? Este es el LADE. Bien, ya vimos LADE, vimos extrude, ahora lo que vamos a ver es el sweep. El sweep es lo siguiente, si lo tienen en castellano lo van a ver como forro. Lo que es el sweep es esto. Yo voy a con la pluma a generar un recorrido, ¿sí? Y ahora yo quiero que ese recorrido esté relleno por una forma circular, ¿sí? Quiero que me quede como un cordón. Entonces lo que hago es lo siguiente. Genero mi recorrido y después voy a generar la forma con la que quiero llenar este recorrido, que en este caso es un círculo. No importa dónde esté puesto, es meramente para que el programa lo tenga de referencia y lo use para rellenar ese spline. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a traer el sweep, y el sweep es muy importante que respeten el orden. Primero van a poner la figura con la que quieren llenar y segundo van a poner el trazo que quieren recorrer, ¿sí? Fíjense que lo que hizo acá entonces fue rellenarme mi spline, que es el que está por abajo, con la forma del círculo que tengo arriba. Si yo borro este círculo y supongamos hago un cuadrado, lo meto dentro del sweep, me rellenó ese trazo con un cuadrado. Entonces yo ahora todas las modificaciones que le haga a ese cuadrado van a modificarse dentro de la forma de ese spline. Si lo hago redondeado, lo voy a tener redondeado, voy a poder ajustar más o menos, ¿sí? Eso es el sweep. Dentro del sweep también tienen opciones, esto es para que lo vayan investigando más que nada. Van a tener un start y un end. Si yo el end en vez de tenerlo en 100% lo voy reduciendo, no va a llegar hasta el final de ese tramo, ¿sí? Lo mismo con el start, si en vez de empezar en 0 empieza desde más adelante, va a recorrer el trazo desde más adelante. Esto es para que lo vayan investigando un poquito ahí, pero esta sería la función del sweep. Recuerden siempre poner la figura con la que quiero rellenar primero y luego el trazo que quiero seguir. ¿Qué nos queda que ver por acá? El loft, ¿sí? El loft lo que hace es generarnos un caminito. Entonces voy a meterme en la vista de perspectiva, voy a generar un círculo, ¿sí? Voy a ponerlo dentro de ese loft, no va a pasar nada, solamente se va a rellenar. Si yo ahora duplico este círculo, recuerden que tocando control y click and drag puedo copiarlo, me quedo por fuera, lo vuelvo a meter adentro, pero este círculo en vez de tenerlo ahí en la misma posición lo voy a meter hacia adelante. Lo que hace es generarme un recorrido, ¿sí? Yo ahora por ejemplo quiero un rectángulo, meto el rectángulo acá adentro, muevo el rectángulo de lugar y lo que va a hacer es va a transformarse de círculo hacia el otro círculo y de círculo a cuadrado. Si quiero mantener esto por un tramo, lo que puedo hacer es copiar ese rectángulo, lo voy
y no pasa nada porque lo tengo fuera. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si esto quiero que termine en estrella, finalmente pongo una estrella acá. Lo llevo acá abajo. Y ahí transforma la escena. Esto lo puedo bajar o subir. Cualquiera de estos lo puedo mover y me va a continuar el trazo con las figuras que yo elegí previamente. Y esto es lo que hace el loft. ¿Sí? Recuerden siempre hacer los hijos. Y esto sería lo básico que nos queda por ver de splines. Última cosita para que tengan en cuenta, yo si quiero traerme un spline de afuera, lo puedo hacer importando un archivo Illustrator. ¿Sí? Entonces acá puedo poner, si yo acá ya tengo armado algo, voy a volver un paso atrás. Tengo armado esto y a esto le quiero sumar algo hecho en Illustrator, voy a ir a File, Merge, ¿sí? Para que me lo sume a este modelado que yo ya tengo hecho. Y acá voy a traer el icono de Instagram, por ejemplo. Le voy a dar OK. Con la herramienta mover. Esto me queda por acá abajo. Ahí tengo mi icono de Instagram. De vuelta, a esto lo afecto con un extrude. Recuerden que presionando Alt ya lo hago hijo. Y perfectamente cualquier cosa que yo ya me traiga armada en vectores desde Illustrator la puedo afectar con las propiedades que vimos acá. ¿Sí? Esto generalmente les sirve por si tienen algún logo o algo como esto que directamente en vez de ponérselo a armar desde Cinema ya se lo traen hecho desde Illustrator y tienen un paso menos. Recuerden que para que se los lea siempre en Illustrator lo tienen que guardar como Illustrator 8. ¿Sí? Bueno, esto fue la introducción para Cinema 4D. Ya me parezco a nivel X hablando así. Así que les pido, si se quieren suscribir, suscríbanse, que vamos a ir subiendo un clase a clase para que tengan todo al día y hagan trabajos excelentes. Así que espero que les haya servido. Nos vemos.